Hola mis amores, ¿cómo están? Estamos en una nueva clase de tarot para ir aprendiendo un poco más y adentrarnos más a este mundo, aunque ya les haya enseñado mucho tarot, el tarot de Marsella, el tarot de Rider, el tarot de Egipcio, el tarot de Hadas, el tarot de Da Vinci y muchos más. Quiero que ustedes vayan aprendiendo cómo son las interferencias con el tarot, la psicología del adivinador y si se puede detectar trabajos de magia con el tarot. Entonces, mis amores, vamos a empezar con este tema, que es un tema bastante delicado y profundo, pero lo vamos a hacer en el mínimo tiempo. Si les gusta, espero que se suscriban al canal, que dejen su like como siempre y algún comentario sobre lo que les estoy diciendo. Como ya saben, yo estoy trabajando haciendo estas cartas de tarot que son muy bellas, ampliándolas, mandándolas a ampliar para que cada uno de ustedes, el que lo desee, pueda llegar a obtenerlas escribiéndome al reddelosmagos@hotmail.com. Bueno, mis amores, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Para no perder más tiempo, porque si no, nos vamos con la cháchara. Las interferencias con el tarot y la psicología del adivinador. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces cuando nos leen el tarot, como cuando leemos, así como con otros métodos adivinatorios, nos encontramos con que nuestra lectura no iba bien encaminada desde el principio. Existen determinados factores que se deben de tener en cuenta a la hora de leer las cartas, más cuando somos principiantes, porque cuando uno ya tiene mucha experiencia con el tarot, ya lleva una persona a la consulta y ya sabe de qué se va a tratar, pero eso lleva años. Entonces, a la hora de leer las cartas, y uno es precisamente tener en cuenta las posibles interferencias que puede tener el tarot. ¿Qué son las interferencias en el tarot? Son esas situaciones en la vida o la energía de una persona que se bloquea, que nos impide leerlo el tarot, que tiene miedo y muchos otros sistemas de adivinación. Son culpa del tarotista en las siguientes situaciones: cuando se encuentra muy bajo de energía, consecuencia la tirada es confusa o las cartas se contradicen. Cuando ha sufrido algún problema en su vida con consecuencias negativas, consecuencias si no es capaz de aislar sus sentimientos, saldrán reflejados en la tirada. La tirada irá hacia sí mismo en lugar de hacia el consultante, por mucho que preguntemos. Eso pasa sobre todo al principio, cuando tenemos que separar nuestra vida de la vida de un paciente. Eso es inevitable en el principio. Después uno se va acostumbrando. Cuando se sienta delante de un paciente, estamos él y yo y no existe más nada en la tirada de tarot. Pero absolutamente nada que el problema a resolver de la persona que tengo frente a mí. Eso se logra con un tiempito nada más. Entonces, cuando tenemos también algún tipo de sentimiento hacia esa persona, tanto para bien como para mal, también hay que poner una barrera cuando le tiramos un amigo. Un amigo ahí no es un amigo, es un consultante más. Es una persona más. Ahí no hay amistad. Por eso las cartas no se tiran gratuitamente. Siempre
siempre, porque es la energía y la energía se desgasta y al desgastarse la energía trae enfermedades. Entonces, como la moneda, el dinero es energía, entonces por eso las cartas jamás se deben dejar de cobrar. Sea quien fuera, hasta nuestro mismo esposo, aunque ustedes no lo crean, aunque sea una moneda, les tiene que poner. O un paquete de si fuma cigarrillos. También cuando se ha sufrido algún problema en su vida con consecuencias negativas, si no es capaz de hilar sus sentimientos, saldrán reflejados en la tirada. Cuando tenemos algún tipo de sentimiento, como les dije, por una persona, bueno, malo, nos tiene que ser totalmente indiferente. Cuando entramos en una consulta, la persona deja de ser nuestro amigo, nuestro pariente, nuestro conocido o nuestro hijo. Es un consultante. Nada más es nuestro paciente, porque la persona que viene al consultar el tarot está padeciendo algo. El que viene a ver cómo le va a ir, cómo esto, cómo lo otro, ya no tiene un problema. Esa persona viene a que le tiren las cartas porque sí a ver cómo le va a ir en la vida. Eso es otra cosa. Pero el que tiene un problema está padeciendo, no es un cliente, es un paciente. Entonces lo tenemos que tratar como si fuéramos médicos del alma y darnos por completo a esa tirada. Es así como se hace una persona, un tarotista mundial o de excelencia, o recibe medallas, o recibe diplomas de honor internacionales, como me ha pasado a mí, gracias a Dios, pero porque me he dedicado completamente a mi trabajo, separando mi vida personal de la de mis pacientes. Entonces, si el paciente, por ejemplo, al consultante tiene otro problema al que no encuentra con solución, también podemos ver cuando conocemos en exceso la situación de una persona o estamos involucrados en la misma. Consecuencia, muy probablemente mezclaremos nuestra parte de la situación con la del consultante. Entonces esa persona tiene que ir a ver a otro tarotista porque estaríamos mezclando algo personal. Entonces, son culpa del consultante en las siguientes situaciones. Cuando la energía del consultante está alterado, cambios en los estados anímicos sin motivo aparente. Consecuencia, la tirada es confusa o las cartas se contradicen. Cuando la energía del consultante es superior a la del tarotista, consecuencia, la tirada es ilógica o no hace correcta referencia con el consultante. El tarot nos habla de otros planos sin relación a la pregunta realizada. Cuando el consultante tiene otro problema en la mente al que no le encuentra solución, consecuencia, aunque hayamos preguntado por otra faceta de su vida, en esa tirada va a predominar aquella que para la persona sea la más importante en su mente o la que está pensando. Cuando tiene cualquier tipo de protección mental o mágica, la consecuencia es que no encontraremos respuesta a la pregunta solicitada o directamente la tirada no se corresponderá a la vida de esa persona. Por ejemplo, si una persona hace una unión de pareja con hechizos, sí nos va a salir hechizos, nos va a salir una separación primero con una pareja, después una unión y algunas cartas con espadas. Entonces ahí el tarotista tiene que ser muy habilidoso y decirle, vos hiciste una, voy a correr mi silla porque esto es muy interesante, una unión de pareja o algo por el estilo. Entonces ahí vamos a ir viendo
porque nos va a salir el diablo, nos van a salir muchas cosas que tenemos que fijarnos muy bien. Bueno, entonces, cuando tiene cualquier tipo de protección mental o mágica, la consecuencia es que no encontraremos la respuesta a la pregunta solicitada directamente. La tirada no se corresponderá a la vida de esa persona. Cuando es extremadamente escéptico, cuando uno es escéptico y dice no creo en el tarot porque le tiene miedo al tarot, recuerden esta frase. La consecuencia del tarot no tiene el deber de agradar a nadie. Directamente no responderá. O sí, a mí me respondió, por más escépticos que fueron. Y a mi esposo, una vez estábamos en un programa radial que nosotros hacíamos todos los días, 2 horas diarias durante más de 10 años, y justamente le tocó un hombre que no creía absolutamente en nada, en nada. Y mi esposo le dieron el nombre, el papelito con un nombre y una fecha de nacimiento, el nombre de Pilar, pedía nada más. Entonces tiró las cartas, este muchacho llamó por teléfono a la radio y pidió salir al aire. Y mi esposo dice, Esteban, ¿qué habré dicho? Y bueno, le dijo el muchacho, realmente yo en el tarot no creía pero para nada, pero flaco, le dijo así, flaco, al gordo, la acertaste, pero de pie a pa mañana voy a ir a verte a tu consulta. Esto era unos 10, 20 años por ahí, ya hace muchos años. Entonces, las tiradas lógicas o contradictorias que no coinciden con la vida real del consultante. Por eso hace tanta falta estar echando y echando cartas. Por eso le digo que estas así pueden escribir atrás y practicar solos en su casa y verán qué grandes tarotistas van a ir siendo. Cuando el guía del consultante no tiene intención de enseñarnos qué le ocurrirá, ya que debe buscarlo por sí mismo. Las consecuencias que la tirada no se corresponde con la pregunta o no sea lógica, que nos muestre una realidad distinta a la que vive el consultante, que la tirada hable del consultante pero no aclare motivos ni porqués de las situaciones futuras, que no se nos muestre el futuro real del consultante, quedando la pregunta sin responder. Entonces, cuando nosotros vemos en una tirada algo así, ¡pam!, cerramos el mazo, mezclamos y le decimos hacer preguntas concretas. Preguntas concretas. Entonces ahí nos van a dar las respuestas. Espero que esto lo tengan en cuenta. Y me lo van a comentar en la parte de los comentarios si les parece lógico lo que les estoy enseñando. Cuando el consultante tiene a su alrededor un ser de luz o un espíritu que no quiere ser descubierto, consecuencias, trabajos de magia que puede tener la persona. Entonces la tirada será ilógica, pero nosotros tenemos que ser bichos y vivos y leer las cartas que nos está diciendo. Entonces prendemos un saumerio y le pedimos por favor en voz baja que se retire y nos deje ver al consultante que ha pagado su consulta, que viene a saber lo que le está pasando. Cuando por una causa mágica la vida de una persona se modifica considerablemente en poco tiempo. Consecuencias, si el ritual está bien realizado, el pasado de la persona en la tirada se modificará para que las situaciones actuales y futuras tengan lógica, quedando oculto cualquier indicio de magia. Con eso, si el consultante te dice, no, así no fue mi pasado, vamos a empezar a mirar, a ver qué pasa. Y ahí, sin que él nos pregunte, preguntamos si el consultante tiene un trabajo de
hechicería. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, con mucho cuidado, porque decir tenés un trabajo de magia es algo muy delicado de decir. Entonces, con mucho tacto hay que tratar a la persona. No olvides que nos podemos encontrar con una persona fóbica, con muchas clases de personas. Tenemos que ver a quién le decimos eso. No le podemos decir a una persona porque sí tenés un trabajo, como hay algunos que le dicen, tenés un trabajo de muerte. Si no te haces algo ahora, yo no te doy 3 meses. He escuchado esas cosas, han venido a mi consultorio personas que estaban desesperadas por lo que los otros tarotistas le habían dicho. Y yo cuando miré las cartas no vi nada de eso. Hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces, un tarotista con un mínimo de conciencia en cualquiera de estas situaciones podría preguntaros si había pasado por cualquiera de estas situaciones anteriores. Muchas tarotistas preguntan cómo estaba en el pasado de las personas. No es para inventar la situación, sino para saber si el tarot está respondiendo o no a la pregunta que hemos realizado. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos? Si eres quien pregunta, simplemente ten en cuenta que debes aislar tus emociones durante la lectura para evitar modificarla y advertir al tarotista tu estado anímico, a fin de que éste pueda tomar las protecciones necesarias para responderte lo mejor posible. En caso de ser tarotista y llegado a ese punto, si no consiguieras aislar los sentimientos de la persona, lo mejor y más sincero será que declares tu incompetencia para leerle las cartas, pudiendo intentarlo pasado unos días, sobre todo y con el fin de superarte en las futuras lecturas. Lo más apropiado es que busques la causa correcta por la cual no pudiste seguir con dicha tirada. Puedes examinarte con una tirada a ti mismo o pedirle a otra persona que busque donde pudo estar el error. Entonces, lo más congruente es que si nos sentimos mal, pidamos siempre un teléfono, el del consultante, para poder llamarlo en caso de cualquier inconveniente que podamos llegar a tener. Y si no es así, a veces por ganar dinero, tiramos así nomás las cartas y ese cliente, que podría haber sido un cliente para siempre, en la primera tirada de tarot se va y no vuelve más. Contame qué preferís, si el cliente querés que vuelva o no, tenés los comentarios para contestarme. Entonces, yo quiero que ustedes, de lo que yo les voy enseñando, vayan comunicándome qué piensan que es para ustedes, porque yo los quiero y espero que ustedes sean los mejores tarotistas del mundo, porque para eso estoy trabajando tanto, para enseñarles, para que esto les sea de utilidad, para quien lea el tarot o como para quien lo consulte, que no lo haga en determinados momentos, ya que en ocasiones o no puede fallar el tarotista o el paciente, sino que son las propias cartas quienes se niegan en determinados momentos a ver nada de esa persona. ¿Se pueden detectar trabajos de magia en el tarot? Sí. Hay gente que está pasando por momentos muy duros, viviendo, por ejemplo, una serie de tragedias encadenadas, a que no le encuentran explicación. Otras personas sienten una enorme bajada de energía, imposible de remontar aún cambiando el estilo de vida. Otros se ven atrapados en una relación que no desean.
pero de que la que no pueden escapar de ninguna manera, pues es superior a sus fuerzas. Por último, una consulta corriente, también la de los hombres que tras romper una relación concreta no han sido capaces físicamente de poder mantener una relación sexual completa con otra mujer. Todo esto pueden ser ejemplos de un trabajo de magia o no. Yo he tenido muchos pacientes del sexo masculino. Me han venido más hombres que mujeres a mis consultas. Y miren que yo he trabajado por años, muchísimos años con el tarot. Ya de chiquita yo manejaba el tarot egipcio. El primero me enseñó la mamá de una amiga mía, yo era muy pequeña, el tarot común, el de las cartas españolas, y tiraba con eso. Después, una vez Esteban, éramos muy jovencitos, nosotros nos pusimos de novios chiquititos, éramos los dos, fue mi primer novio. Y con él me casé, y con él tuve 2 hijos, y con él sigo hasta ahora. Entonces, fuimos por la calle Corrientes, acá en Buenos Aires, y encontramos una casa de libros, porque yo soy coleccionista de libros, lectora incansable, una estudiosa, pero desde pequeña. Y bueno, entonces me compré un libro de tarot que tenía unas pequeñitas cartas egipcias y le tiraba a todo el mundo. Por eso le digo lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces, vamos a continuar. Los trabajos de magia pueden ser males de ojos, amarles. Los primeros enfocan toda la energía negativa en una persona, de tal manera que parece que solo llueve sobre ella. Son muy peligrosos, especialmente si han sido realizados por personas inexpertas. Y hoy hay muchos inexpertos que se dicen magos, grandes magos, hechiceros, magos wiccas, y eso me indigna totalmente. Que una personita con apenas unos 22, 23 años diga, yo soy un alquimista. Cuando ser un alquimista te puede llevar 3 vidas, ser un excelente alquimista. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O porque hago esto, yo el mejor, nadie como yo, y así se te va a vaciar el bolsillo, mi vida. Ojo. Entonces, estos trabajos de eso me enoja mucho lo que pasa. Ustedes por eso me pueden ver un poquito enojada por los chantas, como le diríamos los argentinos que hay. Con esto sé que muchos tarotistas y muchos magos se van a enojar conmigo. Pero no estoy diciendo mentiras, estoy diciendo una verdad. ¿A ustedes les parece que una persona que está aprendiendo tarot puede ser y recién comienza y está en la 4ª, 5ª clase y puede ser la mejor tarotista del mundo? Y he visto una persona que sí lo hizo y que mostró títulos que me los han robado de mi cajón, vamos a ser sinceros, que tenía ahí, y se puso títulos míos. Una persona que me veía por el canal de YouTube, que vino a mi casa a pasar las vacaciones, que aparte de eso, que la ayudé a hacer un vivo, yo que no hacía vivos, me rompió mi celular. Y desde allí, como había sacado uno de última generación, me quedé sin celular hace ya muchos meses. Y con la situación que hoy tenemos en Argentina, no me voy a poder comprar un celular muy pronto. Entonces tengo que estar pidiendo prestado para hacerles a ustedes, mis amores, los videos. Y a veces duele mucho las situaciones. Y aparte que te difamen y te critiquen cuando vos vienen a tu casa
con una mala intención a robarte el conocimiento. Y yo lo presentía. Pero digo, ay, Viviana, siempre desconfiada, toda la gente no puede ser así. Y sí, lamentablemente, el que se acerca a mí hoy, y siempre fue así, fue para sacarme algo, para aprender algo, para que lo ayudara en algo. Pero jamás de los jamases recibí ayuda más que de una sola amiga, una sola persona. Entonces, no tengo palabras para eso. Vamos a seguir con lo nuestro. Entonces los podemos detectar con el trabajo, con el tarot. Estos trabajos de magia pueden ser detectados en una tirada realizada específicamente para conocer por sí o por no si se es víctima de un trabajo de magia. Primero lo vamos a ir viendo cuando vamos haciendo la tirada, pero después nosotros mismos lo preguntamos sin decirle al consultante a ver qué sale. Debemos tener presente que el tarotista se limita a detectarlos, pero no es labor suya, de algunos sí, de otros no, tratar de anularlos, pues estos trabajos de magia negra son algo con lo que los tarotistas o clarividentes no quieren tratar. Algunos. Yo los trataba. Yo hacía exorcismos. Yo trabajaba con yo. Durante casi un mes con velones de la estatura de la persona para quitarle un trabajo de magia. Y trabajaba de 4 a 6 a 8 horas por noche con un paciente. Porque ustedes no se crean que se pueden hacer 5 o 6 trabajos por noche, 200.000 velas como a veces veo que ponen en Instagram. ¿A ustedes les parece que trabajar para 20, 30 personas puede dar resultado un solo trabajo? Si me dicen que sí, cierro un canal, porque es una mentira. No se puede trabajar para mucha gente. Con uno tiene que estar concentrado para una persona y lo que hace, hacerlo muy, pero muy bien y muy conscientes, mis amores. Quizás no fui la dulce Viviana que ustedes conocen siempre, pero creo que les di una información quizás muy importante para ustedes. Por eso les aconsejo siempre este tipo de tarot con cartas grandes para que ustedes puedan ver mejor cada detalle, sobre todo para los principiantes. Bueno, mis amores, nos encontramos y espero que me comenten mucho sobre este video en que Viviana se enojó. Bueno, besitos para todos ustedes, que aunque yo me enoje con algunos tarotistas, a ustedes los amo mucho.